Este Salmo 97 es otro salmo de la realeza. Ustedes han dado cuenta, estos salmos, dense cuenta, por ejemplo, miren el 93, 94, 95, 96, o sea, todos tratan del reino. Miren el 99, Jehová reina, ¿sí? Esos son los salmos que se les llama así, salmos de la realeza. Este Salmo 97 es uno de ellos, pero destaca entre los demás por la descripción que hace de Dios. Y lo muestra como un Dios imponente, impresionante y a la vez velado, que viene a traer juicio al mundo entero. Y prácticamente hay tres preguntas que este salmo responde. ¿Cuál es la reacción de la creación ante el resplandor de su venida? Otra pregunta sería, ¿cómo se sentirán las gentes que no hacen parte de su pacto cuando Él vuelva? Y la tercera pregunta es, ¿y los que sí? ¿Qué sentiremos? ¿Sí? Este salmo responde estas preguntas de una manera magnífica y vamos a estarlo estudiando entonces en dos puntos. El primer punto vamos a estar yendo del 1 al 6. Vamos a titular esa primera parte, cuando el rey vuelva. Y el segundo punto, pues la siguiente parte del 7 al 12, la respuesta del mundo. Como siempre, concluiremos con algunas aplicaciones. ¿Listos? Comencemos, versículo 1. Yahvé reina, exclama el salmista. Yahvé reina. Él contempla que se avecina la llegada de este Rey glorioso. Yahvé reina. Y hay tanto asombro en él que cuando piensa en cómo reacciona el mundo ante su llegada, personifica la creación. Y miren, dice en el versículo 1, regocíjese la tierra. ¿Sí? Por ejemplo, también el verso 6 dice, los cielos anunciaron su justicia. En el versículo 4, en la segunda parte, dice, la tierra dio. ¿Sí? O sea, como dándole personalidad al mundo, a las cosas creadas. Eso es un detalle muy interesante. No hay manera de saber la identidad del escritor de este salmo, no podemos precisar qué fue lo que lo inspiró, pero vamos a notar en todo este capítulo un tono bastante escatológico. Es decir, vamos a poder imaginarnos cómo será cuando Cristo vuelva. Con este capítulo, Salmo 97. Entonces en el versículo 1 dice, la tierra podrá verlo cuando regrese, y ella, junto con todas sus costas, se regocijará profundamente. Dice la Biblia de las Américas, las muchas islas. Dice la Peshitta, prorrumpa en júbilo la tierra. ¿Sí? En el antiguo pacto, cuando se hablaba de costas, era una manera de referirse a las naciones lejanas. Entonces es una forma de enseñarle al pueblo de Israel, Yahvé reina, Él es nuestro Dios, Rey de nuestro país, pero todo el mundo lo verá. Los ojos de todos darán testimonio de su venida. Aún desde el antiguo pacto jamás ha habido una creencia de un regreso secreto, es un regreso público. Y las costas, es decir, las naciones más lejanas en este contexto, por ejemplo, se puede mirar Génesis 10:5, Isaías 49:1, son pasajes que ayudan a interpretar esa frase y nos podemos pensar en los europeos especialmente. Porque no solamente está pensando que Dios es Dios para Israel, no, Dios es Dios de todo el mundo, ¿sí?
¿sí? Entonces lo que está diciendo el salmista es: la tierra se regocijará con todo y sus costas. El mundo anhela el regreso de Cristo, añora ese día. Y cuando el mundo, los seres humanos, vean su regreso, van a estar llenos de una grandiosa emoción. Miremos algunos textos. Atrasito, 96:11. Vemos que ya ha hecho ese tipo de personificaciones. Esta serie de salmos dice: alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. ¿Sí? Pero entonces, la tierra se alegra. Y si al decir la tierra se alegra incluye las costas, ¿será que entonces va a ser un motivo también de alegría para la gente del mundo cuando Cristo regrese? No. De emoción tremenda sí será, pero de alegría, los siguientes versículos nos van a aclarar. Versículo 2. No hay pompa ni vana algarabía delante de este rey que viene. ¿Qué es lo que hay delante y alrededor de ese rey? ¿Qué dice ahí? Nubes y densas tinieblas lo rodean, dice la Biblia en las Américas. Nubes y densas tinieblas lo rodean. Por eso les decía, es un salmo que describe el regreso de Cristo y a la vez lo muestra como velado. O sea, es un Dios que se revela y todo el mundo lo verá, pero a la vez hay una densa tiniebla que impide que los que no son parte de su pueblo lo vean. Es decir, lo verán en su regreso, pero ¿quién podrá permanecer con su cara erguida hacia arriba sabiendo que ya no le queda más esperanza? ¿Cuál es el único que les queda? Agachar la mirada. Saben que llegó, pero no les queda más que, como dice Oseas y Apocalipsis, que caiga sobre nosotros los montes. Entonces su presencia es real, visible, pública, pero a la vez se conserva velada a la vista de las naciones impenitentes e indignas, es decir, las que no se arrepintieron y no merecen de ninguna manera contemplar al rey en su hermosura. Contemplarán al rey en densas tinieblas y nubes, pero en su hermosura no. Versículo 3. ¿En qué es lo que ellos sí podrán ver? Estamos viendo, la tierra se alegrará ante su regreso. Y la gente del mundo tiene una emoción que los embarga cuando ven esa escena de su regreso, pero se transforma esa emoción en terror, porque ven fuego. Versículo 3: fuego va delante de él, fuego que consume a sus enemigos. Miremos algunos pasajes. Segunda de Samuel 22:12. Dice: puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Se puede leer ahí en adelante el contexto y se dará cuenta que David está pidiendo a Dios que venga y pelee a su favor en medio de una batalla terrible. Y de repente David describe que Dios vino, y aunque Dios fue el que derrotó al ejército enemigo, los ejércitos enemigos no lo vieron. Lo que vieron fue eso: tinieblas, oscuridad, dice carbones encendidos, rayos, en fin, ¿sí? Ahora volvamos a Salmos. Miren Salmo 53. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Una y otra vez, hermanos, esa es la descripción
del regreso de Dios. Y un espectáculo aterrador como ese no es algo que se pueda ver, esconder como si fuera secreto. No va a ser secreto, pero sí va a ser aterrador para los que no están dentro del pacto con Cristo. Volvamos al Salmo, el texto principal, versículo 4. Entonces ven fuego que va delante de él, fuego que consume a los enemigos, a los que no se arrepintieron. ¿Y qué más dice? De su presencia emanan relámpagos que alumbran y estremecen el mundo. Bueno, ayer casualmente se sintieron y vieron relámpagos. Bueno, multipliquen eso por quizás 1000, quizás 7000, no sé. Será el día cuando Cristo regrese. Versículo 5. ¿Qué más reacciona el mundo? La tierra. Versículo 5 dice: los montes se derriten ante el Señor de toda la tierra como cera. Como cera. Hagan de cuenta una vela que el fuego ya la está derritiendo. Así serán los montes en el resplandor de la venida del Rey. Miremos algunos textos. Salmo 77, 18. Dice: la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Dense cuenta, se asocia a la presencia especial, visible de Dios, el fuego y los relámpagos, ¿no? Son figuras literales que se usan cuando se habla de esto. Miren, 46, 6. Dice: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Wow. Estos son los cuadros vívidos, ¿cierto? Anote ese pasaje, Miqueas 1:4. Si quieren, léanlo. Miqueas 1:4 es bastante diciente también de esto. Miqueas 1:4. Volvamos al texto principal, sigamos adelante. En el versículo 2, en la segunda parte, decía que la justicia y el juicio son cimientos de su trono. Y miren cómo se unen o cómo hay una coherencia en esto. En el versículo 2 dice: la justicia y el juicio son cimiento para su trono. Y miren ahora el versículo 6. Los cielos anunciaron su justicia, ¿sí? Los cielos no pueden ocultar su justicia. En otras palabras, ¿qué estamos viendo? La presencia de Dios manifestándose en su regreso. Hay fuego, hay torbellino, nubes densas, pero aunque su persona no alcanza a ser vista por la gente que no se arrepintió, la gente que no se arrepintió sí puede ver la justicia, porque en sus conciencias saben que vino a juzgar. Entonces los cielos no pueden ocultar que vino como justicia al mundo. Versículo 6. Todos los pueblos podrán contemplar su gloria aterradora. Nuevamente, una y otra vez, cae por el suelo toda creencia de una especie de regreso invisible o secreto. Bueno, todas esas descripciones que estamos viendo en esa primera parte, vemos que usan ecos de la presencia de Dios en el monte Sinaí. Este salmo está recordando lo que ocurrió en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Cuando Dios vino, ¿los israelitas lo vieron a él? No. ¿Se acuerdan que Deuteronomio 7 decía: cuídense de hacer alguna imagen porque ustedes no vieron más que fuego? ¿Sí?
¿Qué fue lo que vieron? Fuego. ¿Qué más vieron ese día? Usted puede mirarlo en Éxodo 19 y 16. Dice que habían relámpagos que surgían de allá, del monte. ¿Se acuerdan todo eso? O sea, el Salmo 97 emplea imágenes, referencias de eso que ocurrió en el monte Sinaí. Y a la vez nos deja ver cómo será la futura señal del Hijo del Hombre. Que casualmente Jesús dijo en Mateo 24-27, será como el relámpago que fulgura desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces vendrá en densa nube a los ojos de todo el mundo, verán el juicio llegar y todo eso ocurrirá como relámpago, todo siguiendo el lenguaje del Salmo 97. ¿Se dan cuenta? Impresionante. Segunda parte, versículos 7 al 12, la respuesta del mundo. En esa primera parte nos enfocamos en cómo reacciona la creación como tal, ¿sí? La tierra se alegra, incluyendo las costas, los montes se derriten, los cielos anuncian la gloria, la justicia de Dios, el mundo se estremece, hay relámpagos, en fin, ¿sí? Y en esa segunda parte nos enfocamos en cómo reacciona el mundo. Ya vimos un poco, extrayendo la idea de que las costas se alegrarán, y lo que sentirían cuando vean eso impresionante en el regreso. Pero el versículo 7 es más directo. Dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Pongámonos a pensar, hermanos, ante el espectáculo abrumador y apocalíptico, un cataclismo universal, ahí a los ojos de todo el mundo, imagínense qué sentirán los que abrazaron falsas religiones. ¿Qué sentirán los que se opusieron a su verdad, el Evangelio? ¿Qué sentirán los que no quisieron nunca abandonar sus ídolos? Cuando ven al único digno y al Rey, ahí, ¿qué sentirán? ¿Qué dice el salmista? Vergüenza. Vergüenza. Como Adán y Eva, cuando se sintieron vergüenza, ¿qué hicieron? Se escondieron. La gente tendrá ahí enfrente el regreso de Cristo, pero por vergüenza preferirán esconderse en cuevas, hermanos. Pero no les queda tampoco mucho tiempo. Esa escena va a ser muy rápida como para darles tiempo de nada. Versículo 7, los que tuvieron por dioses a meras imágenes, al igual que todo falso dios, que dice, se postrarán. Dice la Biblia de las Américas, adórenlo. Se postrarán ante el Rey que vino a juzgar a vivos y a muertos. Aleluya. Porque a los del mundo es terrorífico, pero para nosotros es, ay, hermano, un eterno aleluya. Miremos algunos pasajes. Salmo 56. Los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Anota ese texto, Isaías 42, 17. Sigamos adelante, versículo 8. Listo, ya vimos entonces cómo reacciona la creación, cómo reacciona la gente del mundo. Ahora, ya me desadelanté un poco, ¿cómo reaccionaríamos el pueblo del pacto? ¿Cómo sería nuestra respuesta? Versículo 8. Oyó Sión, ¿y qué? Y se alegró. Dice la Peshita, y danzarán de júbilo las hijas de Judá. Cuando nosotros oigamos el estruendo de su regreso, hay ruidos que son muy fuertes y a mí me pasa a veces que cuando hay un sonido muy estrepitoso, un motor de algún vehículo que vaya por acá rápido, es un poco molesto, ¿cierto?
a veces de pronto el sonido de la explosión, incluso el mismo rayo, cuando el trueno, se siente esta sensación incómoda desde lo molesto hacia lo temeroso, ¿cierto? Ahora imagínense el sonido del estruendo de la venida de un cataclismo mundial, pero será un recorrido que no nos va a aterrar, porque discerniremos qué es. Por eso es que la palabra dice: velen y estemos sobrios para que cuando regrese no nos sorprenda. Nuestra reacción será de alegría, versículo 8, porque hemos reconocido que sus juicios son justos. Versículo 9, que Él es el excelso sobre toda la tierra, muy superior a cualquier Dios que haya surgido de la imaginación humana. Versículo 11, y dense cuenta de eso. Mientras el resplandor de su venida consumirá la creación y a todos sus enemigos, versículo 11, los santos gozaremos ¿qué? Una cosecha de luz y alegría eternas. Versículo 10, y así concluye este salmo con el 10 y el 12. Por tanto, teniendo ese cuadro tan colorido en nuestras cabezas con este salmo, los que amamos a Dios, ¿qué dice el versículo? Versículo 10, debemos ¿qué? Odiar el mal. En este tiempo presente, decíamos en la luz del estudio de 1 de Pedro, ¿se acuerdan? En este siglo presente, debemos aborrecer el mal. Versículo 10, reconociendo que Él mismo preservará nuestras almas del mal y de los impíos. Por tanto, versículo 12, alegrémonos en su venida y alabemos su santidad. Ese salmo, hermanos, es muy vívido, es un cuadro tremendo sobre la segunda venida de Cristo. Volverá regio a juzgar a vivos y a muertos. Ese día, dice 2 Tesalonicenses 1:8 y 2:8, que Él mandará con la espada que sale de su boca al anticristo y a la bestia, símbolos de todas las falsas religiones, junto con todos los falsos profetas y todos los seguidores de ellos. Con el resplandor de su venida, eso ocurrirá. El reino de Dios consumado se traducirá en el final de todo ídolo que exista y de todo idólatra que exista. Y esos hijos disfrutaremos gozo inefable y glorificados para siempre jamás. Amén. Si tienen motivo de oración, pueden escribirlo en los comentarios.